Lo que no es tan alentador es ver cómo nos dejó la economía Mauricio Macri, eso cabe decir. Hay movimientos súper importantes desde el gobierno para intentar hacer algo al respecto y queremos saber en qué consisten esos movimientos. Puntualmente, la Oficina Anticorrupción presentó a pedido del presidente de la Nación la denuncia por la conducta delictiva de los funcionarios del gobierno de Macri. Esta denuncia penal partió de Jonathan Valdivieso y del director del Banco de la Nación, Claudio Lozano. Estamos con él, con Claudio Lozano, en comunicación. Claudio, aquí Esteban Chacho, Julio Otero, Cítrica Radio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer, Claudio, gracias por hacerte el tiempo para charlar un poco. ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué se espera generar con esta denuncia por conducta delictiva contra justamente los funcionarios del gobierno anterior? Mirá, en realidad hasta ahora se ha dado un paso, que es el paso de la presentación de la denuncia por parte de la Oficina Anticorrupción. Ajá. Acá hay dos grandes cuestiones delictivas puestas sobre la mesa. Una es el hecho de que se incumplieron todas las normas administrativas, jurídicas y constitucionales que se necesitan cumplir para poder endeudar al Estado. Uh-huh. Es decir, que los funcionarios del gobierno anterior no cumplieron con ninguno de los pasos uh-huh. Que debieran haber cumplido, con el objetivo de poder endeudar con rapidez y permitir la obtención de rentas extraordinarias por parte de los actores económicos que habían llevado adelante un proceso importante de inversión en las denominadas LEVAX de la Argentina, a tasas muy significativas y que necesitaban transformar en dólares para sacarlas del país. Uh-huh. Entonces el tema de pasar por encima de la normativa jurídica no fue una cuestión de una equivocación, sino una necesidad para poder garantizar la operación en tiempo y forma. El segundo delito es que esto lo que implicó es sobreendeudar al Estado uh-huh. para que un grupo reducido de la población se beneficie y aparte con probables vínculos con los funcionarios actuantes, con lo cual, digamos, ahí estamos hablando de una suerte de administración fraudulenta de la cosa pública uh-huh. y malversación de fondos, porque en la práctica, en teoría, los fondos se tomaron para pagar deuda, y en la práctica la Argentina tenía con qué afrontar los pagos y en ningún caso necesitaba un endeudamiento de la magnitud que tomó con el Fondo Monetario Internacional. En la práctica lo que los datos cantan es que hasta junio del 2018 había invertidas en letras, en las denominadas LEVAX, 46.153 millones de dólares. Recordemos que esto estaba en pesos a tasas de interés en la plaza local. Uh-huh. Digamos, los fondos que ingresan a partir del 2018 por parte del Fondo Monetario Internacional son 44.900 millones de dólares y la fuga que se da a partir de ese ingreso de divisas es de 45.100 millones de dólares. Es decir, las tres cifras son lo suficientemente similares como para percibir que estamos en presencia de una maniobra que asoció el endeudamiento con la acumulación financiera de algunos capitales y fortunas y con la fuga de divisas al exterior. Esto es lo que está en discusión y lo que cambia el cuadro es que el Estado se presente como querellante, que eso es lo que está faltando. La presentación de la Oficina Anticorrupción es una presentación correcta, pero hasta el momento es una denuncia penal que se agrega a las denuncias penales existentes en el juzgado de la doctora Capuchetti. Ahí está la denuncia nuestra y hay otras dos denuncias más, o dos o tres creo, en una dirección similar, pero digo, no cambia el cuadro el hecho de que lo haya presentado la Oficina Anticorrupción. Acá lo que sí cambiaría el cuadro es que el Estado se presente como querellante y por lo tanto ya no dependamos del avance que el fiscal actuante en la causa y la propia jueza quieran darle, sino que pueda tener una actitud activa el Estado argentino
presentando prueba y reclamando el movimiento del expediente para que esto tenga la concreción que tiene que tener, que son las sanciones tanto penales como administrativas y patrimoniales sobre los funcionarios intervinientes, ¿no? Y es muy claro, Claudio, es muy claro el panorama, el rol del Estado en esto. Imaginamos que es imprescindible por información y por peso político, por supuesto. Tenés una experiencia también, además de hoy siendo director del Banco Nación, en lo que es la legislación como diputado. Esto, cuando escucha la magnitud de los hechos, uno se pregunta cómo puede pasar, qué se puede hacer al respecto, cómo va a avanzar el gobierno, qué pasó durante este endeudamiento desastroso y que ha endeudado a generaciones y generaciones, y que no cabe en la magnitud de la capacidad ni hablar de pago, de logística de Argentina. En este aspecto, en simultáneo, a medida que ocurrían estos hechos, ¿qué mecanismo de la democracia, qué factor de la oposición, qué ley que el gobierno de Macri se pasó por quién sabe dónde, pasó para llegar a este punto? ¿En qué fallamos? No, bueno, en realidad, si se hubieran cumplido las normas y procedimientos que las leyes establecen, y que la Constitución establece, esto no tendría que haber pasado. Obviamente también no existieron las reacciones por parte de las fuerzas políticas, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, como para ejercer el contralor que hubiera correspondido, porque de hecho, por ejemplo, la primera denuncia que nosotros presentamos y que podría haber impedido que esto ocurriese si la justicia hubiera funcionado, es de agosto del 2018, y esto efectivamente, esta denuncia no fue tomada en cuenta por el Poder Judicial. Pero digo, acá, para poder endeudar al Estado argentino, se necesita pasar por el Parlamento Nacional, claro, a no ser que el propio Parlamento autorice que el Ejecutivo negocie delegándole las facultades, cosa que en este caso no ocurrió. El Poder Ejecutivo no tenía autoridad, no tenía facultades para llevar adelante la negociación y el acuerdo de crédito que llevó adelante con el fondo. Pero a la vez, el propio Poder Ejecutivo, para endeudar al Estado, necesitaba un dictamen del Ministerio de Economía que dijera por qué razón era recomendable y viable llevar adelante esto. Este dictamen del Ministerio de Economía no existió. Necesitaba un dictamen de la Procuración del Tesoro, que tampoco existió. Necesitaba un dictamen de el Banco Central, estableciendo que existía capacidad para pagar el crédito que se estaba tomando a partir de la evaluación que el Banco Central debiera hacer de la balanza de pagos de la Argentina. Todos estos pasos procedimentales tampoco existieron. En realidad ni siquiera hubo una resolución por parte del presidente de la Nación habilitando al ministro de Economía y al presidente del Banco Central a firmar el acuerdo. O sea, estos dos funcionarios nos endeudaron por más de 50.000 millones de dólares sin ninguna autorización para hacerlo, y sin que hayan mediado ninguna de los estudios y dictámenes que tendrían que haber precedido una decisión de esa naturaleza. Todo esto se violentó. Nunca el acuerdo fue incluido siquiera en el endeudamiento no fue incluido siquiera en la discusión presupuestaria de ese año. O sea que la verdad que el incumplimiento fue generalizado. En ese sentido, eso sumado a las políticas de desregulación del mercado cambiario, de permitirle a los exportadores que no liquiden sus divisas, todo el proceso de liberación del mercado de cambios, haciendo que sea absolutamente, legal sacar cuanto dólares uno quiera, la combinación entre las violaciones a las normas administrativas y constitucionales y, por otro lado, la desregulación en materia cambiaria y financiera, posibilitó el desastre que implica haber tomado
un crédito de más de 50.000 millones de dólares, de los cuales entraron 44.900 millones y se fueron en el mismo periodo 45.100 millones de dólares. Sí. Y estamos hablando de algo, de un crédito absolutamente inusual, de una magnitud que jamás el más grande en la historia del FMI, el más grande en la historia del FMI. El más grande de la historia del FMI, el que compromete prácticamente más de la mitad de la cartera de ese organismo, un crédito que jamás, por lo que es la cuota que la Argentina tiene en el fondo, Argentina pudiera haber recibido. O sea, recibió prácticamente un crédito equivalente a 1.200 veces la cuota que la Argentina tiene dentro del fondo. Lo recibió además con un compromiso de pago con vencimientos establecidos que eran absolutamente incumplibles para cualquiera que lo mirara con algún no había que hacer ningún cálculo. O sea, estaba claro que la Argentina no podía devolver 50.000 millones de dólares en el lapso de los 3 años del gobierno, digamos, 2022, 2021, 2022, 2023. Era imposible que tal cosa ocurriese, y además, digamos, el fondo tiene un estatuto que le prohíbe prestarle a países en situación de fuga de capitales. En la Argentina ya se habían fugado cerca de 40.000 millones de dólares entre el 2016 y el 2018, y por lo tanto la lógica era que el organismo le reclamara a la Argentina que modificara su esquema de política económica, cerrando la cuenta y estableciendo restricciones para la salida de capitales, y nada de esto ocurrió. En realidad el fondo prestó a pesar de que no podía, y permitió que no solo se mantuviera la fuga, sino que se acelerara. Hasta que se dio el préstamo del fondo, se fugaban 1.400 millones de dólares por mes. A partir del préstamo del fondo pasan a fugarse 2.500 millones de dólares por mes. Así que las irregularidades son absolutas del lado de la normativa argentina, de las normas de la Argentina, como también del propio organismo, que incumplió todas sus misiones, sus funciones y su propio estatuto. Uno ve, escuchándote, ve la radiografía completa de la situación y de cómo fue el concatenamiento de ilícitos para llegar a este punto. Claudio, estamos hablando con Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina, ex diputado, dirigente del Gobierno Nacional, entre otros sitios que ha tenido en su carrera. Claudio, primero, te agradecemos el tiempo que te haces. Yo tengo una última duda también, ya no solo del lado económico, sino político y hasta poniéndome un poco personal, pero uno ve esta situación, uno te escucha, como venimos escuchando diferentes referentes, tanto del gobierno como de facciones afines, referentes económicos también, que hablan del desastre de faraónico que ha dejado en cuanto a deuda el macrismo. Yo, por ejemplo, tengo 24 y es una deuda que, según los números de los expertos, quizás hasta en vida no la veo paga, si seguíamos la lógica del macrismo. O sea, una cosa siniestra. Muchas veces mediáticamente sale esto de cierto vacilón del gobierno, de ir a fondo con algunas medidas y sin embargo luego retraerse, recular, quizás especular con el año electoral. No por una cuestión negativa, sino por una cuestión de los límites de la propia práctica política en nuestro país. Está bueno este hecho, que justamente es un hecho de justicia, en un contexto donde aún estamos viendo qué pasa en el Ministerio de Justicia. Quiero decir, el panorama es un poco extraño para ser optimista en cuanto a que efectivamente veamos penas por sobre los responsables del endeudamiento. Vos, en lo personal, en lo político, ¿qué expectativa tenés? ¿Qué balance haces del rol del gobierno en esta denuncia? ¿Qué aguardas del presidente Fernández y del gobierno en sí a partir de estos hechos? Mirá, yo creo que existe toda la legitimidad para poder avanzar. Creo que permitiría de hacerse esto como corresponde, trazar una línea, un límite que de alguna manera termine con la impunidad con la que algunos funcionarios, que a veces incluso hasta los mismos en distintos gobiernos, están de un lado y del otro del mostrador, porque son al mismo tiempo, tienen presencia y carrera dentro de los principales bancos que operan en plaza, y al mismo tiempo luego terminan llevando adelante operatorias de endeudamiento que benefician a esas mismas instituciones. Lo que digo es terminar con la impunidad de funcionarios que, estando de un lado y del otro del mostrador, se dan el lujo de endeudar a la Argentina sin dar cuenta nunca de nada. Creo que en este sentido
esto sería fuertemente pedagógico, aleccionador y mejoraría las condiciones para el futuro. Pero creo, sobre todo, que esta investigación tiene que permitirnos que la negociación con el fondo tenga resultados distintos a los que normalmente caracterizan las negociaciones con ese organismo. Las negociaciones con ese organismo suelen terminar con compromisos en materia de política económica, tanto fiscales como monetarios o de reformas estructurales que no son adecuadas para que la Argentina pueda enhebrar una estrategia de desarrollo. Y me parece que lo que hay que lograr aquí es que esto no ocurra, y creo en ese sentido el gobierno tiene que profundizar la decisión que planteó el presidente en la apertura de sesiones, y tiene que redoblar la actitud, porque el caso del crédito que el fondo le da a la Argentina es un caso muy singular. No es un crédito más, no es un crédito tradicional, y como no lo es, no tendría que tener como resultado una negociación tradicional. O sea, el fondo no puede venir hoy a decir que no puede extendernos el plazo de repago más allá de los 10 años, por ejemplo, porque el estatuto no se lo permite, ni puede decir que no puede hacer una quita de capital, o sea, reducir el endeudamiento de la Argentina, porque el estatuto no se lo permite, porque casualmente el estatuto fue lo que violó para entregar un crédito de esta naturaleza. Y por lo tanto, como los mandantes del fondo son los estados del mundo, la lógica sería que la Argentina presentara el caso del crédito que le otorgó el fondo en las Naciones Unidas. Yo creo que debería ser parte de la decisión de política exterior de la Argentina, llevar el caso a Naciones Unidas. Esto ya ocurrió con el último gobierno de Cristina, se llevó el caso Griesa a Naciones Unidas. Incluso en ese contexto era menos específico porque se trataba de acreedores privados. Acá se trata de una institución que es gobernada por los estados del mundo, creada por los estados del mundo para cumplir funciones que no cumplió cuando en lo que atiene al crédito que le dio a nuestro país. Y me parece que la lógica sería presentar el caso allí para que efectivamente esto no se resuelva como siempre. Así que acá de lo que se trata es de terminar con la impunidad, pero también y centralmente de obtener una negociación con resultados diferentes para que la Argentina pueda enhebrar una estrategia de desarrollo y no quede presa de definiciones del fondo que siempre sabemos no son ni las mejores, ni las más adecuadas, ni conllevan a que la Argentina pueda tener la estrategia económica que necesita. Nunca que esté involucrado el fondo, la gente gana. Lo popular siempre se retrotrae y la pasamos terriblemente mal. Claudio, es muy claro, nosotros teníamos muchas ganas de hacer esta nota porque queríamos conocer en profundidad todo el corpus social, económico y judicial que tenía la denuncia. Es mucho más profundo que solamente el título judicial, que no es menos, ¿no? Pero hay todo un trasfondo que charlándolo con vos uno lo puede conocer. Ha sido un placer, gracias por hacerte el tiempo y te comprometo, si te parece, para en próximas ocasiones volver a charlar aquí en Cítrica. Sí, como no, el agradecido soy yo, y dejo simplemente un concepto. No hay modo de resolver endeudamientos que se toman sin considerar la capacidad de repago, si no es con un tratamiento que exceda lo financiero. Tiene que haber un tratamiento político a este tema, porque este crédito no tuvo contenidos de carácter exclusivamente financiero. Fue un crédito que, como dijo bien, como reconoció el hoy presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y que en su momento fuera el encargado para el Fondo Monetario por parte de Trump, Maurice Clover, él reconoció que en realidad Estados Unidos forzó el crédito a la Argentina por razones geopolíticas y para respaldar la gestión de Macri, y no porque eso fuera lo que la Argentina necesitaba. Así que me parece que los elementos sobran y hay que darle un tratamiento político a esta cuestión para que los resultados sean distintos. No tiene solución financiera esta cuestión.
Absolutamente, absolutamente. Y reteamos esto de este comentario del dirigente del mencionado banco en torno a la financiación del fondo hacia la campaña de Macri a fin de satisfacer el deseo de Trump de cambiemos aún en el poder durante el 2019 hasta el 2023. Claudio, muy, muy claro, nuevamente agradecidos de esta charla y ojalá que pronto tengamos una segunda parte. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Claudio Lozano, completísima nota con el director del Banco de la Nación Argentina. Nos ha dado una radiografía de la denuncia que él encabeza por administración fraudulenta, por el accionar y el endeudamiento salvaje que han contraído durante el gobierno de Macri los funcionarios que respondían a dicha administración. Es algo que ha noqueado nuestra economía, la ha noqueado, y es necesario conocer a los responsables, pero también es necesario saber cómo no puede volver a suceder. Es así de simple, no puede suceder. Tenemos democracia electoral, hay que empezar a hablar de la democracia económica. No puede ser que te puedan endeudar por décadas y décadas sin pasar por el Congreso, sin que los representantes que vos votaste puedan opinar de algo, porque te representan a vos. Entonces es básicamente minimizar la democracia, endeudar para beneficiar un círculo bastante pequeñito y dejar un país en ruinas, un país monitoreado económicamente, como ha hecho el gobierno de Cambiemos, hoy también llamado Juntos por el Cambio, que lo juntará la próxima, ¿no? Eso me preocupa bastante.